persona que está en el automóvil recibe esa fuerza y reacciona ante ella, haciéndose para adelante, por ejemplo. Una fuerza de Ujú. impacto, por ejemplo. Bien. En el trabajo que nos dio usted, en ese de dinámica que estamos haciendo, por ejemplo, Sí. hay una parte en la que tenemos que trabajar con un simulador y tenemos que hallar, creo que son 5 fuerzas en un marco de referencia. Y una de esas fuerzas es la fuerza, lo que se consigue una fuerza impactando un objeto con una pared, por ejemplo. Y yo lo relaciono con eso, Bien, bien. una acción y una reacción. O sea, eh, en el caso de un auto que choque con una pared, si la pared tiene la suficiente fuerza para, em, no sé si la suficiente fuerza, pero si la pared tiene un peso mayor o está inmóvil, permite que ese objeto se frene y la fuerza termine siendo cero, ¿no? ¿La fuerza cuándo? Cero. La fuerza en la que va, por ejemplo, en el caso del auto. El Sí. auto cuando choca no es que sigue andando, por ejemplo, sino que cuando choca se frena, por ejemplo, Ajá. debido a ese impacto. Bien. Y podemos decir que el auto tenía una velocidad, a su vez tiene una masa, ¿verdad? Exacto. Y una aceleración. Ujú. Y si esa velocidad cuando se frena pasa a ser cero, hay una aceleración ahí. Una desaceleración, exactamente. Bien. Entonces quiere decir que usted me dice está actuando, hay una fuerza. Exacto. Bien. Bien. Y a ver, ¿y qué tiene que ver eso? A ver, ¿se entiende la primera foto de qué se trata? ¿Qué es lo que tiene ahí en el volante? Es un airbag. Ajá. El airbag recibiría el impacto del choque digamos, del muñeco de prueba. O sea, lo salva de eso, digamos. Bien. ¿Qué pasa si no tenemos el airbag? Y saldríamos volando hacia adelante o chocaremos con el volante muy, muy fuertemente y nos haríamos mucho daño. Bien, entonces el airbag, ¿qué haría? Entonces amortiguaría, digamos, el golpe. Exacto. Podemos Como decir, que podríamos decir que nulifica la fuerza de impacto. ajá, la hace nula, dice Eso es lo usted. que creo yo, ¿no? O sea, recibe la fuerza de impacto y hace que la velocidad a la que va el objeto y el impacto con el que vaya disminuyendo. Ajá, bien. Y en el caso del boxeador, de los boxeadores ahí, a ver, piensen cuando están tirando los golpes, cómo lo recibe uno de los boxeadores, qué es lo que hace. Lo que hace es, si no me equivoco, el Rocky Balboa, el que recibe el golpe, lo que hace es ponerse firme, digamos. Se pone Se firme pone para firme, recibir el golpe. claro, exacto. Y se pone en posición de guardia, digamos, y ahí lo, lo frena. O sea, no frena el golpe, pero sí reduce el impacto que puede causar en él si estuviera al descubierto su cuerpo, o si estuviera blando, digamos, él. A ver, ¿qué piensa otro? A ver, otro compañero. Él se pone firme y viene Apolo y le mete la piña o Rocky hace algo. No se queda quieto ahí. Aparte, bueno, supongo no lo puede esquivar al golpe, pero no le queda otra opción, lo recibe el golpe. Claro, está aplicando una resistencia a esa fuerza, profe. Así lo veo yo. Ujú. ¿Qué más?
¿Ven alguna similitud entre las dos situaciones, entre el muñeco, la persona, por ejemplo, que iría en un vehículo con el airbag y el golpe que le da el Apolo al Rocky? Sí, profe. A ver, Amortigua, puede ser que amortigua el golpe en ambos casos, se amortigua una fuerza, digamos. ajá. El Claro, del o sea, Rocky no me quedó claro, a ver, ¿cómo es el sí, o sea, amortiguamiento? el piloto de prueba va en un vehículo, ¿no? Sí, Póngale que frena para evitar un choque o algo, y de todas formas, lleve cinturón o no, la fuerza con la que va el auto al pasar de un estado que va en aceleración a pasar en un estado en el que el auto se queda quieto, le transmite esa fuerza al cuerpo. Entonces el sí, cuerpo sale, en vez de salir despedido como tiene el cinturón, por ejemplo, lo que hace ahí es, sale un poco despedido del asiento, y ahí es donde el airbag, la función que tiene es cuando ocurre eso, poder amortiguar, o por así decirlo, tratar de que la fuerza de impacto disminuya sí, 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 está sin bien. recibir la fuerza de impacto. Bien, ¿y cómo o qué similitud ven con el ejemplo del boxeador? Eso es la pregunta. Entre ambas situaciones, si hay alguna similitudes, si hay similitudes o no. A ver. Sí, en ambas hay, porque en ambas se está tratando de eh, repeler una fuerza o tratar de frenar una fuerza, o sea, en ese sentido. Ajá, en este caso que sería la mano de Apolo, por ejemplo, la que viene con una Claro, velocidad. claro, exactamente. Sí. ¿Y dónde se va a frenar? Cuando impacte con el pecho de Rocky Balboa. Ajá, bien, bien, bien. ¿Y qué es lo que hace Rocky? A ver, ¿se queda derechito así y recibe el golpe? Se impulsa para adelante, creo yo también un poco. O sea, para mantener la estabilidad, digamos, de su cuerpo y no caer. Ajá, o sea, él dice que usted que se hace para adelante. Bueno, a ver. Claro, él ahí está aplicando una fuerza de resistencia para que el golpe no le pegue fuerte, por así decirlo. ¿Qué podría hacer para que disminuir ese golpe o amortiguar el golpe? Y bueno, y cubrirse con las manos. Y si no se cubre, Si no se cubre, caería hacia atrás o se balanzaría hacia atrás y se tendría que agarrar del costado del ring, digamos. ujú, pero eso es porque viene el golpe, ¿no es cierto? Le da y lo mueve. Pero él, ¿qué podría hacer él, digo yo, Rocky, para amortiguar el golpe sin que se lo sorprenda, ¿me entienden? O sea, Y aplicar una fuerza en la dirección contraria a la que viene la otra fuerza. Como decía Facu, hacerse para adelante, por ejemplo. ujú. Y digamos, si pensamos en lo que hace el airbag, que eso sería como vivimos ahí, lo que dicen ustedes, amortigua la fuerza de impacto, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, si Rocky aplicara el mismo principio de amortiguamiento de fuerza, ¿qué tendría que hacer? Eh, a ver, piensen ustedes cuando pelean y les viene una piña a la cara. ¿Qué hacen con su cabeza? ¿La dejan quietita y esperando la piña? No, la movemos ¿Hacia dónde? hacia otra dirección. Para esquivar, dice usted. ¿Y si no la puede Exacto. esquivar? Claro, Si le... él no se queda firme, sino que mueve un poco su cuerpo, mueve la Ajá, cadera, por ejemplo. ajá.
Es decir, como que él, ¿qué hace con el golpe, con la mano, con el de Apolo? Es como que o sea, él provoca que la mano de Apolo vaya y siga un poco más la trayectoria, pero no impacte todo el golpe en él, sino una parte nada más. Entonces es como que lo esquiva parcialmente. Eso, cuando no lo puede esquivar del todo para que pase la mano derecho, él recibe, como usted le dijo, él recibe el impacto, pero ese amortiguamiento que logra, como en la situación 1 el airbag, él lo logra moviéndose un poco atrás, ¿sí? O moviendo, como dice usted, el cuerpo o la cadera, y haciendo que la mano, ¿no es cierto?, del que viene y lo golpea, siga un poco más. Muy bien. Y podemos decir como que acompaña el golpe. Algo así, Eh, claro. y cuando ustedes reciben, como les decía, están en la pelea y no pudieron esquivar del todo la piña, ¿sí? Entonces viene el gol, viene la mano para pegarle y lo que ya no tuve tiempo de la esquivada, entonces hacemos esto, ¿no es cierto? Nos hacemos un poco para atrás, o sea, acompañamos, podemos decir. Ah, ahora entiendo lo que quiere llegar, profe. No ¿Me lo estaba entiendes? entendiendo, sí. A Sí, ver, sí, no sí. sé si ustedes han peleado y han sentido eso, han hecho eso o no. A veces les puede salir y a veces les llega la Claro, piña. acompañamos a esa fuerza, pero con el objetivo de irla deteniendo. Ajá, Em, bien, 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 acompañan el golpe, se dice, ¿no es cierto? O sea, viene la piña y en vez de quedarme yo quieta y recibir el impacto, ¿sí? Yo hago, como dijo recién el compañero, hago como que alargar el golpe, que siga, ¿no es cierto? Lo ideal sería esquivarlo del todo y que pase de largo, pero hay que tener mucha habilidad para hacer eso. Claro, como reflejos, como dicen, ¿no es cierto? Sí. Bien, pero igual, o sea, nos puede pasar de todo. Algunos los voy a esquivar y mientras más esquive, mejor. Pero si no, puedo igual, de alguna manera, hacer que esos golpes que llegan no sean como decir, Más a inefectivos, menos, digamos. Claro, o sea, como una caricia. No sé si una caricia, pero bueno, no como si yo estuviera quieto y me están pegando. claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces, Exacto. fíjense que ahí se da, entre las dos situaciones, no sé si ustedes ven, las similitudes. Y yo creo, profe, que la bolsa de airbag, la similitud sería, que la energía cinética en este caso serían las partículas de aire adentro de la bolsa que se mueven para menorizar el golpe del impacto, creo. ¿Puede ser? Sí, una cosa puede ser esa. Y si pensamos en el frenado, ¿sí? O ese acompañamiento de golpe, ¿sí? Cuando hay un impacto, un choque entre dos cosas, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de choque no nos referimos a los choques de las motos y los autos nada más, sino una interacción violenta entre dos cuerpos. En este caso, el boxeador uno con otro, ¿sí? Ujú. Entonces ahí implica que aparece una fuerza, Perfecto. ¿sí? O sea, profe, ¿cuál sería la fuerza que amenoriza el impacto en el caso del auto? Y la fuerza está, Cuando- la fuerza cuando- del impacto aparece cuando hay contacto, ¿sí? Imagínense ustedes, no está el airbag, está el volante, el muñeco ahí chocaría con el volante. En el momento del impacto, ahí apareció la fuerza. En el momento del impacto de la mano de Apolo con el pecho de Rocky, ahí apareció la fuerza. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué puede pasar? Si bien cuando haya un contacto entre dos cosas, en este caso que se están chocando,
siempre aparece una fuerza, yo puedo tener dos situaciones, que esté el airbag o que no esté. ¿Sí? Claro, Entonces yo, o sea, sin el airbag, ¿sí? Esa fuerza es como que es de llano, de lleno, perdón, ¿sí? Una fuerza grande, como dijeron ustedes, hace mucho daño. Y si está el airbag, es como que yo la amortiguo. En realidad la Profe, puede ser amortiguo. también que el cinturón ¿Sí? ahí cumpla ese papel de ir acompañando a la fuerza, ¿o no? Eh, también va, exacto, también tiene su colaboración ahí en el sistema. ¿Sí? Para que el cuerpo no salga, cuando el auto frena, ¿sí? Por inercia, porque el cuerpo quiere seguir en movimiento, ¿sí? El cinturón cumple esa función, ¿sí? Y a su vez, con el airbag, esa fuerza de impacto, lo que hace es ese dispositivo, ese colchón, digamos, de aire, lo que tiene ahí adentro, digamos, lo que hace es eso, amortiguar. En definitiva, yo lo que estoy haciendo es, como dijeron al comienzo, frenar, pasar de una velocidad a cero. Tanto el auto como la mano que viene de Apolo. Tiene una determinada masa, ¿sí? Viene con una determinada velocidad y cuando impacta pasa a ser cero la velocidad. ¿Sí? Entonces ahí hay una aceleración y hay una fuerza en el impacto. ¿Está? Eso se ve. sí, sí, Profesor. Bien, entonces, estando el airbag o no estando, esa situación está presente. Tengo un cuerpo con velocidad, una masa con velocidad. Cuando se produce el choque pasa a ser cero esa velocidad. Pero esa disminución, digamos, o ese cambio de velocidad, donde aparece esa fuerza, ¿no es cierto?, de impacto, yo la puedo hacer de dos maneras. Una fuerza muy alta, digamos, que sería en el caso de que no está el airbag, o una fuerza menor de impacto, gracias a que, en este caso, el muñeco, ¿no es cierto?, es como que va frenando o va cambiando esa velocidad de la que tenía a cero, paulatinamente, podemos decir, no de golpe. ¿Sí? Lo mismo que la mano de Apolo, si viene y da en el pecho con el Rocky quieto, ¿sí? Es una fuerza muy grande y él se detiene, digamos, la mano de Apolo abruptamente. En cambio, cuando Rocky se mueve un poco o acompaña el golpe, ¿sí? Esa fuerza que recibe o que siente en el cuerpo el otro boxeador, que sería Rocky, va disminuyendo. La mano de Apolo se frena igual, pero acá está, digamos, la clave está en el tiempo, ¿sí? Si Rocky está quieto y viene la mano de Apolo y le pega y Rocky no se mueve, se detiene en un tiempo muy breve. En cambio, cuando la mano sigue, como me decía uno de ustedes, ¿sí? La mano se va a detener, pero no inmediatamente, sino que va a demorar un poco más en detenerse. O ahí en el airbag. Si no tuviera el airbag, ¿sí? El muñeco impacta en el volante y se detiene. Ahora, en el caso del airbag, se va a detener el muñeco, pero va a demorar más. ¿Se ve? bien. Entonces nosotros podemos ahí hablar de que ese amortiguamiento que decimos tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Para que haya menos daño, el tiempo en que se detenga esa masa que tiene velocidad y pasa a ser velocidad final cero, yo lo tengo que hacer extenso, un poco más largo,
a ese tiempo en que la velocidad cambie a cero, ¿sí? Para que la fuerza de impacto se amortigüe o sea menor. ¿Se ve eso? Bien, profe, sí, ¿Se, se se ve. ve? Bueno, esa situación es la que nosotros vamos a estudiar hoy y le vamos a poner nombre, ¿sí? Ahí está. A ver, acá. Fíjense, nosotros arrancamos de la segunda ley de Newton, ¿sí? Que la fuerza neta o suma de fuerza que aparece ahí en el primer miembro es igual a la masa por la aceleración. Y ahí la aceleración está puesta en términos de derivada de velocidad en función respecto al tiempo, ¿no? Si nosotros ahí aplicamos la derivada, ¿no es cierto? O sea, introducimos la masa ahí en el término de la derivada, ¿sí? Suponiendo, por supuesto, la masa constante, ¿ven? Yo puedo hacer eso, porque en una derivada, una constante sale, o sea, cuando yo tengo la derivada de 2x, es 2 por la derivada de x, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo puedo hacer este pasaje de meter la masa, podemos decirle, dentro del término de derivada, ¿sí? Y este producto de masa por velocidad es lo que en física se llama momento lineal, impulso, momentum o cantidad de movimiento, ¿sí? El producto de la masa por la velocidad. Y se denota con la letra P, ¿sí? Fíjense que como la velocidad es vectorial, la cantidad de movimiento también lo va a hacer, porque resulta de multiplicar Es una multiplicación por un escalar, un vector por un esa escalar. escalar por vector, me da un vector. Entonces, la cantidad de movimiento también es vectorial, igual que la velocidad. ¿Sí? Fíjense que tiene la misma dirección, como está dibujada ahí. Una pelota, por ejemplo, que se mueve, ¿sí? Tiene una determinada masa, una velocidad, también podemos decir que tiene una cantidad de movimiento. ¿Sí? Bueno, como es vectorial, podemos tener si esta velocidad tiene componentes en cada eje, ¿sí? Nosotros vimos movimientos con velocidades en dos direcciones nada más, pero puede haber en tres, entonces también podría haber cantidad de movimiento en cada eje, ¿no? Esto, fíjense, es una ecuación vectorial y acá está escrita en forma de componentes. Entonces, si nosotros tomamos este nuevo concepto, digamos, de momento lineal o cantidad de movimiento, a la segunda ley de Newton se la puede escribir, ¿ven? De esa manera, o sea, masa, dijimos, introducimos la masa dentro de la derivada y como esto le llamamos P, podemos decir que la fuerza neta es igual a la derivada de P, que es lo que está escrito ahí. ¿Sí? Y en realidad esta es la forma en que cuando Newton hizo su estudio, escribió las cosas. ¿Sí? Él no escribió su ley, su segunda ley de movimiento como masa por aceleración, sino la escribe de esta manera. O sea que la fuerza neta que está actuando, ¿sí? sobre una partícula, ¿sí? Es igual a la rapidez de cambio de P, de la cantidad de movimiento de esa partícula. Así lo expresó él
y así expresó él su segunda ley, ¿no? Ya vamos a ver esto, que tiene que ver con lo que estábamos analizando de las figuras. Pero fíjense, estamos hablando de fuerza, ¿sí? No decimos ahora que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, o que la fuerza aplicada produce una aceleración, sino estamos hablando de que esa fuerza produce un cambio, podemos decir, en la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Cuando yo hablo de derivada, está implícito ahí Cambio, profe. cambio. ¿Cambio de Yo qué? le quería preguntar una cosa. Sí. ¿Esto para qué marcos es válido o dónde se puede aplicar cuando estamos estudiando, en el sentido de que si se aplica para todos los problemas o es únicamente cuando hay inercia? Cuando es masa constante ahora. Ah, perfecto. Si la masa varía, ahí no existe lo que es el También, sí. momento. ¿O Sí, sí? sí, también. También, pero ya no se escribiría de esta manera, digamos, porque ya la masa no estaría Claro. incluida acá, ¿ves? Acá. Ya Ah, sería una bueno, integral ahí, ¿o no? claro, nosotros acá la sacamos en realidad porque es constante, pero en general, como está acá escrito, ¿sí? Puede considerar el caso de masa variable. Profe, ¿cuál sería la explicación de la definición, digamos, o sea, la fórmula? A eso me refiero. Bueno, eso es lo que le estoy diciendo acá, que la fuerza que está aplicada, lo que produce, podemos decir, es un cambio en la cantidad de movimiento de esa partícula. Ustedes piensen, en una partícula tiene masa, ¿sí? Supongamos que va a una velocidad. Bueno, si hay aplicado una fuerza sobre ella, lo que produce, nosotros antes cuando estudiamos la segunda ley decíamos produce una aceleración. Bueno, ahora vamos a hablar en términos de que produce un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque cambió su velocidad. O sea, la fuerza produce un cambio de movimiento. En la cantidad de movimiento. Bien. ¿Sí? Ojo, ¿qué es la cantidad de movimiento? Dijimos P, masa por velocidad. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo podemos ir ahora involucrando lo que vimos de las fotos, las imágenes estas, con este nuevo concepto? Fíjense. Un cambio, ¿ven lo que dice ahí? Un cambio rápido en el momento lineal requiere de una fuerza neta grande. Un cambio lento, ¿sí? De una fuerza neta menor. ¿Sí? Entonces, pensemos. El airbag, el muñeco o la persona que viene en el auto tiene una determinada cantidad de movimiento. Y cuando el auto se frena, por la situación de que hay un choque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Esa cantidad de movimiento que tiene, porque él tiene masa, viene viajando a una velocidad, se produce un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Por efecto de esa fuerza que apareció. Pero ese cambio, ¿sí? ¿Ven? Si es rápido el cambio en la cantidad de movimiento, fuerza neta grande. Y si es lento, fuerza neta menor o más chica. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, el muñeco pasa de tener una velocidad a tener 0 de velocidad. ¿Qué cambió ahí? Podemos decir, cambió la cantidad de movimiento, porque él tiene masa, tiene velocidad y pasa a estar detenido. Hay un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Si ese cambio se da en forma abrupta, ¿sí? Rápida, tiempo, fíjense, incluyen el tiempo ahí. Para que se dé ese cambio, la fuerza que está apareciendo ahí en ese momento es muy alta,
Es la Por la situación, velocidad, profe, ¿no? Por la velocidad que implica el momento. claro, en realidad porque estamos hablando del cambio de la velocidad, ¿no? Bien, sí, Cambio, o sea, estamos con velocidad y pasamos a estar con velocidad cero, exacto. ¿sí? Hay un cambio ahí. Y nosotros no hablamos solamente de la velocidad, sino que hablamos de cambio en la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque eso que se está moviendo tiene masa, ¿sí? Entonces, hablamos de que ese cuerpo que tiene masa, tiene velocidad, tiene cantidad de movimiento, y cuando se produce esa situación, ¿sí? Hay un cambio en esa cantidad de movimiento. ¿Quién hace cambiar eso? La fuerza que aparece ahí en el impacto. Ahora, si ese cambio en la cantidad de movimiento es lento, la fuerza que está involucrada ahí es menor que si el cambio fuera abrupto, o sea que fuera en un tiempo muy breve, ¿sí? Otra situación que le doy. Imagínense un vehículo, ¿sí? Que va en una ruta y se queda sin frenos y se quiere detener. O sea, él tiene una masa, hablemoslo en términos de estos conceptos. Tiene una masa, tiene una velocidad, es decir, que tiene cantidad de movimiento, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, bueno, se quedó sin freno. ¿Qué es lo que se me pasa por la cabeza si me pasa esa situación a mí? Me quiero detener, ¿sí? Quiero pasar a velocidad cero, ¿sí? Bueno, ahí hay un cambio de cantidad de movimiento. Bueno, ¿cómo voy a lograr ese cambio? Tiene que aparecer una fuerza, o sea, tengo dos opciones para detenerme. Me fijo en el costado de la ruta y veo un paredón, un murallón, y yo digo, bueno, una opción es ir y chocarme contra ese paredón y me voy a detener. Y otra opción es, veo al otro costado de la ruta, qué sé yo, unos fardos de esos de alfalfa, de yuyos y qué sé yo, y también me puedo meter por ahí y eso me va a ir frenando, ¿no es cierto? ¿Se entiende la situación? Claro, sí. En ambos casos me voy a frenar, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Y que si me voy contra el paredón, ¿me freno cuándo? Y al toque, o sea, Ya, instantáneamente. Sí. ¿sí? Ya, un tiempo breve. Pero si me voy contra los fardos y de alfalfa y qué sé yo, yuyo, por Y ahí va a no. tardar un poco más, va a disminuir de manera gradual, no va a disminuir todo, todo de una. O sea, voy a tener más tiempo, ¿no es cierto?, involucrado ahí. Exacto. Entonces, en el primer caso, contra el paredón, el cambio de la cantidad de movimiento se da en un tiempo breve. En el segundo caso, el cambio de la cantidad de movimiento se da en un tiempo, en un lapso mayor. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Que esa fuerza involucrada ahí en ese momento de choque, ¿sí? Que es lo que les decía acá arriba, eh, ¿a dónde la había puesto? Ahí. ¿Ah? Un cambio rápido requiere una fuerza neta grande, ¿sí? Ahí me detengo al toque, pero me voy a hacer pelota. El auto va a quedar hecho un acordeón. La fuerza que va a estar involucrada ahí es muy grande. En cambio, el cambio lento, ¿sí? Si me voy para el lado de los yuyos, los fardos, esto, va a haber una fuerza de impacto menor y bueno, el daño que voy a recibir también va a ser menor. Bueno, acá con lo que ven del boxeador, ¿sí? Pasa lo mismo, o sea, viene la mano, lo que va a hacer esa mano de Apolo es frenarse, digamos, en el cuerpo o en la cara de Rocky. Entonces lo que hace Rocky al acompañar el golpe es justamente aumentar el tiempo en que cambia la cantidad de movimiento, ¿se entiende? Acompañar el golpe es
alargar ese tiempo. ¿Por qué? Porque eso implica que la fuerza involucrada en ese golpe va a ser más baja. Claro, Claro, va a ir o sea, disminuyendo. exacto, sería como nosotros estamos planteando la situación del auto, por ejemplo, Sí. chocar en el fardo o chocar en la pared. Nosotros queremos, o sea, si nosotros chocamos en la pared, vamos a recibir una fuerza de impacto muy grande y eso va a hacer que nos detengamos, pero muy bruscamente, y eso puede lesionarnos a nosotros. En ese caso, sacrificaríamos el tiempo, o sea, tardaríamos más tiempo, pero el impacto sería mucho menor, sería mucho más leve. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, eso que ustedes están diciendo está escrito Claro, o sea que sería que así. el tiempo es inversamente proporcional a la fuerza neta, profe. Claro, también podemos decir, si yo quiero una fuerza más baja, voy a tener que invertir más tiempo en detenerme, en ese cambio de cantidad de movimiento. Y si el tiempo es alto, es decir, la fuerza va a ser, perdón, si el tiempo es bajito, la fuerza va a ser alta. ¿Sí? Ah, una cosita, digamos, de esta definición que no sé si está por acá, es la unidad en que se mide acá. ¿No? Como es masa por velocidad, ¿en qué se mide la cantidad de movimiento? En kilos de la masa y metro por segundo de la velocidad. No tiene un nombre especial esa unidad. Claro, no, no Fíjate, son newton, digamos. Ya no, no no. deben ser ¿Qué newtons. tendría que tener acá para que sea Newton? Metros No, segundo, tiene que ¿cuánto? ser segundos al cuadrado. Es, ¿ven? Acá es kilo, metro, segundo. ¿Sí? Esa es la unidad de medida, digamos. Bien, vamos a eso mismo que estábamos viendo en esa situación, lo podemos escribir y agregar un nuevo concepto, escribir de esta manera y agregar un nuevo concepto que le vamos a llamar impulso. O sea que si yo paso multiplicando ese tiempo que está acá al primer miembro, o sea, a la fuerza, ¿ven? Y tomando tiempos no infinitesimales como acá, sino finitos, intervalos de tiempo, ¿no? ¿Sí? El producto de esa fuerza por la variación del tiempo le vamos a llamar impulsión o impulso. ¿Sí? Es otra manera de escribir la misma ecuación. Estamos hablando de lo mismo, para que se pueda quizás ver un poco mejor o explicar un poco mejor las situaciones de las que estamos discutiendo. ¿Ven? Impulsión le llamamos simplemente al producto de la fuerza por el intervalo de tiempo. Entonces la unidad de medida de esto sería newton de fuerza y segundos de tiempo. ¿Sí? Que si ustedes multiplican newton por segundo, ¿sí? Me quedaría la misma unidad de la cantidad de movimiento. Fíjense, en kilo, metro, segundo cuadrado de newton por segundos, me queda kilómetro segundo. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hice? Simplemente es pasar el término multiplicando el tiempo para este lado. ¿Sí? Bien, Entonces, profe. ¿de qué manera podemos expresar también esto mismo estas situaciones? Podemos decir que el impulso, ¿sí? Es igual al cambio de la cantidad de movimiento. ¿Ven? Fuerza por tiempo es impulso. Y de este lado del igual me queda la delta P, o cambio de la cantidad de movimiento. Entonces, el cambio del momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo, ¿ven?
es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre esa partícula durante ese intervalo. Eso mismo que dice ahí está describiendo las situaciones que vimos en las imágenes. ¿Puede ¿Sí? repetir eso, profe? ¿Lo están viendo? Sí, sí, lo estamos viendo, pero Ahí. ¿cómo lo dijo usted? Bueno, el cambio, lo estoy leyendo nada más. Ah, sí, disculpe. El cambio del momento lineal o cantidad de movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? A P sub 2 menos P sub 1. Ese es el cambio, ¿ven? Durante un intervalo de tiempo es igual al impulso, o sea, J, ¿ven? J de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. Eso lo dice acá. Es lo mismo que está acá y nace de la misma definición que de la segunda ley de Newton. Y esto recibe el nombre de teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Fíjense que como acá estamos actuando con fuerzas, esto digamos, lo estamos definiendo, digamos, para fuerzas constantes. Pero si no fueran las fuerzas constantes, ¿sí? Acá aparecería una integral, simplemente, ¿sí? Para expresar lo mismo, ¿no? Para incluir el caso de fuerzas que no son constantes. Por ejemplo, las fuerzas que están actuando en el choque, en las interacciones estas que estamos viendo en las imágenes o el ejemplo del vehículo. Ya vamos a ver un gráfico para... acá está el gráfico. Miren. ¿Ven? Esto que está acá expresado es un gráfico, el que está en rojo, de la fuerza que está actuando en el momento de la interacción, del choque. Cuando el auto choca con el pared o con los fardos o cuando la mano del boxeador choca con el pecho, ¿sí? O cuando el muñeco ese choca con el airbag, ¿sí? Entonces la fuerza, fíjense, antes de T1 no existía. Cuando se inicia el contacto, ¿sí? Esa fuerza comienza a crecer, llega un pico, ¿sí? Y desaparece cuando el contacto, digamos, desaparece. ¿Mm? Este podría ser un gráfico de fuerza en el momento de la interacción. ¿Ven? No es constante la fuerza. Ahora, nosotros matemáticamente podemos reemplazar esa fuerza, que es variable, por una fuerza constante que llamamos fuerza media, ¿sí? Que va a tener un valor máximo mucho menor, pero para compensar esta área que está por arriba de la línea verde, como encajadas acá en este sector y en este otro. ¿Sí? Entonces yo puedo hablar de que esa fuerza que está actuando en ese intervalo de tiempo, la puedo tomar, o la puedo considerar matemáticamente constante en todo el intervalo de tiempo, pero de un valor máximo mucho menor. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? Esta, la fuerza, la gráfica roja. ¿Sí? La fuerza en el impacto, ¿sí? Es variable. Tiene un valor máximo y desaparece cuando se va el impacto. Imagínense una pelota de tenis con la raqueta. ¿Sí? La pelota de tenis llega a la raqueta, en ese momento aparece la fuerza. Ahí, la roja. Sube, ¿sí? Y cuando la pelota abandona la raqueta, desapareció la fuerza. ¿Sí? Ese tipo de fuerzas así, que son de un valor pico, digamos, grande, se llaman fuerzas impulsivas. Y a su vez, un tiempo en el que aparecen breve, ¿sí? Que son las características fuerzas que aparecen en un choque.
o en una interacción violenta. Bueno, nosotros matemáticamente, como les decía, podemos hablar de una fuerza media. ¿Mm? De modo que el área bajo la curva esta roja sea lo mismo que el área bajo la curva de esta línea verde. ¿Sí? Si estamos hablando de una gráfica de fuerza en función del tiempo, el área bajo la curva, fíjense, es lo que nosotros llamamos impulsión, o J. ¿Sí? O impulso le llama ahí también. Entonces, esta ecuación del impulso la puedo escribir de esta manera, con la integral, o con la fuerza media esta verde. A ver, acá. Este es otro gráfico que me describe las situaciones que vimos en las imágenes. Y es lo que está escrito acá. A ver, se los leo para que nos quede. Dice, en el caso de los airbags de los automóviles, cuando se produce un choque, evita que el cuerpo reciba una gran fuerza al tocar el volante. Si no estuviera una gran fuerza en un lapso muy pequeño de tiempo, están actuando en el cuerpo del conductor. La presencia del airbag produce una disminución de la fuerza de impacto a costa de un mayor tiempo de actuación sobre el cuerpo. ¿Sí? ¿Ven? Ahí estamos incluyendo lo que dijimos antes. Baja la fuerza, pero el tiempo aumenta. Note que cambia la cantidad del movimiento del cuerpo, ya que viene con una determinada velocidad y al chocar pasa a detenerse. ¿Se entiende eso? Que hay un cambio de la cantidad de movimiento. Perfecto, sí. ¿Sí? Bien. En el caso del boxeador que recibe un golpe de puño, trata de acompañarlo, ¿ves? De este modo, aumenta el tiempo de contacto con la cara o con el pecho, pero gana que la fuerza de impacto baje. Es decir, en definitiva, para cambiar la cantidad de movimiento, o sea, delta P quiere decir eso, lo podemos lograr con una fuerza grande aplicada en un tiempo breve o al revés. ¿Sí? Y eso se ve en este gráfico. ¿Ven? Este gráfico que se ve en azul es el auto que choca ¿contra qué? Contra el muro, por ejemplo. Claro. Contra el... Sí, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, choque contra el muro, esa sería la fuerza del conductor que cuando choca con el airbag, cómo disminuye el impacto de manera rápida. ¿Cuál sería? A ver. El azul, el más alto, porque es a menor periodo de tiempo. ¿Ese es con el airbag, el del azul? Sí, yo lo veo así porque... Sí, creo que sí. ¿Y el otro? Para mí el de rojo es el del airbag. Este que se ve acá de como amarillito, naranja. Sí, es el de abajo. Ajá. Fíjense qué tengo en los ejes. Fuerza, tiempo. ¿Qué tengo en la situación azul? ¿Cómo es el tiempo en que actúa la fuerza? Es pequeño, corto. Corto tiempo. En cambio, este que actúa el naranja, perdón, es un tiempo Más largo. más largo, ¿ven? ¿Y qué pasa con la fuerza? Miren, tiempo breve, fuerza grande. Tiempo más prolongado, lapso más prolongado de tiempo, digamos, baja ese pico, ya el valor máximo de la fuerza ya no es tan alto. ¿Sí? Entonces lo del airbag, como dice la compañera, ¿sí? Estaría en el naranja.
¿Sí? No sé por qué lo veía al revés el compañero que hablaba. ¿Arturo es? No, porque yo pensé que estaba haciendo la comparación con lo que, digamos, el auto y la que hicimos al principio, la del airbag y la de la paja, o la de la, ¿cómo se llama lo que había dicho usted? Los Sí, pardos, lo de eso. paja, Sí, claro, eso. Yo lo veía así, que sería prácticamente lo mismo. O sea, sí entiendo lo que hace a lo que hace referencia, ese cuadro hace referencia que a mayor fuerza, menor va a ser el tiempo. sí. O sea, a menor fuerza, el cambio va a ser más rápido y por lo tanto el cambio va a ser más rápido y el tiempo va a ser más pequeño. Pero a Sí. una fuerza más pequeña, el cambio va a ser lento, o sea, el cambio va a ser muy lento y va a generar una fuerza pequeña, cuando es pequeña la fuerza, perdón. Eso, Eso. está bien. Sí, sí, es eso, Yo me justamente. confundí nomás, pero sí, sí, sí lo entendí. La entendí. Bueno, es lo mismo que cuando uno se da un golpe, imagínense, qué sé yo, se pega un tropezón y cae en la vereda. O no es lo mismo que darse un golpe y caer en las alfombritas, en una alfombra. ¿Sí? Pasa lo mismo. ¿Sí? O cuando uno está en una determinada altura y da un salto. ¿Qué es lo que hace cuando da un salto y cae? ¿Cómo cae? Están en, qué sé yo, en una tapia o algo y caen para el piso. A ver, describan esa situación. ¿Cómo caen? ¿O cómo caerían? ¿Qué tendrían que hacer para caer? Y bueno, y caer para eh, caer, por ejemplo, con las piernas flexionadas, o sea, tratar de acompañar esa fuerza. Ahí está. Ese caer con la fuerza, con las piernas flexionadas, logra el mismo efecto. ¿Sí? Bajar la fuerza. ¿Sí? Lo mismo que les decía de que caer en una alfombra. A diferencia de una baldosa, por ejemplo, una vereda. ¿Sí? La fuerza de impacto en la vereda es distinta que la que cuando uno cae en la alfombra, ¿no? Bueno, son todos ejemplos de la misma situación. Estamos hablando de del cambio, la cantidad de movimiento, ¿sí? Para que se produzca ese cambio, tenemos o aparece una fuerza, ¿no es cierto? Y si hablamos en términos de impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Ese impulso, que sería fuerza por tiempo, se puede dar en estas dos formas, ¿no? Es como si yo dijera, a ver, el producto, para ponerlo en números, 10. El producto 10 puede ser igual a 5 por 2 o 2 por 5, si es conmutativo. Se logra lo mismo 10. Si yo hablo esto en términos de impulso, y esto es fuerza y esto es tiempo, ¿sí? Si bien 5 por 2 es lo mismo que 2 por 5, si nosotros hablamos en términos de esta que estamos discutiendo, no es lo mismo decir 5 de fuerza y 2 de tiempo que 2 de fuerza y 5 de tiempo. ¿Ven? El impulso es el mismo. El Porque cambio en la cantidad de movimiento es el mismo. la fuerza al ser vectorial ya modifica todo, los componentes, la magnitud, la dirección, todo. También está involucrado. Nosotros acá no hablamos siempre en una dirección, pero sí se produce, como es vectorial, como dice usted, en todas las direcciones puede haber cambios de este tipo. ¿Sí? Bueno, y acá hay una comparación que está bastante linda, que ahí lo pueden ver en el Circe Monkey, de la cantidad de movimiento con la energía cinética. Fíjense este ejemplo, que nos dice qué preferimos nosotros de tener. Dice, una pelota. Si podemos elegir, ¿ven? Una pelota que tiene medio kilo, 0,5 kilos y se mueve a 4 metros por segundo,
O una pelota que tiene 100 gramos, la masa mucho más chica, pero que se mueve a 20 metros por segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es más fácil de atrapar? Si nosotros vemos los dos y calculamos la cantidad de movimiento, ¿ven? P, masa por velocidad, multiplicamos la masa, que son 0,5 kilos, por la velocidad, 4 metros por segundo, me da 2, ¿ven? Y si multiplico 0,10 kilos de la pelota más chiquita, pero que se mueve más rápido, por 20 metros por segundo, también me da 2 kilos metros por segundo, ¿ven? Tienen la misma cantidad de movimiento, ambas pelotas. ¿Por qué? Porque ahí las masas se ven compensadas con las velocidades. Exacto. ¿Sí? Bueno, pero ahora aparece en acción la energía cinética. A ver, la energía cinética de la primera pelotita tendría un medio por los 0,5 kilos, o 500 gramos, por 4 metros por segundo al cuadrado. 4 joules, si hacemos la cuenta. En cambio, si hago un medio por los 0,10 kilos, que serían los 100 gramos, por los 20 metros por segundo al cuadrado, fíjense que la energía cinética que tiene la pelotita más chica ya es 20 joules. Una tiene 4 y la otra tiene 20. ¿Ven? Entonces, miren lo que dice acá. Puesto que el momento lineal, o la cantidad de movimiento, ¿no?, que es el producto de masa por velocidad, es igual para ambas bolas, las dos requieren el mismo impulso para detener. El mismo impulso, o sea, fuerza y tiempo, igual, el mismo impulso. Pero detener la bola de 0,10 kilos con la mano, ¿sí? Imagínense, viene la pelotita chica con esa velocidad de 20 metros por segundo, yo la quiero detener con la mano, dice, requiere 5 veces más trabajo que detener la de medio kilo, ¿ven? Porque la primera tiene 5 veces más energía cinética. Por lo tanto, dice, para una fuerza dada que ejerzamos nosotros con la mano, viene la pelota y nosotros vamos a ejercer una fuerza para detenerla, ¿sí? A eso se refiere ahí. Tardaremos el mismo tiempo en detener cualquiera de las dos. Pero, fíjense, nuestra mano será empujada 5 veces más hacia atrás si decidimos atrapar la bola pequeña y rápida antes que la otra, ¿no? Entonces, si tengo que elegir, como dice ahí, para minimizar el esfuerzo, debemos optar por atrapar la bola de medio kilo, ¿no?, con menor energía cinética. Sí. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe, o sea que si bien el momento lineal no importa si modificamos el peso, la velocidad, cuando estamos hablando de la energía cinética ahí sí importa, porque, o sea, ahí... Porque fíjense que la velocidad va al cuadrado en la energía cinética. Exacto. Y recuerden lo que nosotros vimos del teorema de la trabajo y energía, que el trabajo era igual al cambio en la energía cinética, ¿no? Ahí el cambio sería, bueno, viene con la velocidad, yo quiero que también se detenga. Hay un cambio en la energía cinética. Para lograr eso, yo necesito aplicar trabajo. ¿Qué es trabajo? Fuerza y desplazamiento. Entonces ahí está la fuerza de mi mano, pero cuando venga esa pelota para yo detenerla, mi mano se va a ir atrás. En el caso de la pelota más grande, se va a mover menos distancia que la pelota que venga a más velocidad, que se va a mover 5 veces más para poderla detener. Me va a costar más. Si me dan a elegir, como dice acá la pregunta, elijo detener a la pelota más grande que viene con una velocidad menor. ¿Sí? Tienen el mismo impulso, profe, pero tienen una energía cinética diferente. Diferente. O sea que el trabajo que voy a tener que aplicar para
para ese cambio va a ser diferente. Diferente, claro, claro. ¿Sí? Claro, hay muchos casos en que tenemos fuerzas iguales, pero trabajos diferentes. Ajá, por las distancias. ¿Ven? Exacto. Muy bien. Bueno, vamos ahora con conservación del momento lineal. ¿Sí? Fíjense que acá estamos con dos astronautas. ¿Y por qué decimos dos astronautas? Bueno, para que la interacción sea únicamente de la fuerza que aparece cuando se tocan. Cuando nosotros hablamos de un choque, la fuerza que está involucrada ahí en ese choque es también tan grande que todas las fuerzas que están afuera, por ejemplo, si hablamos de un choque de un auto y una moto, y hablamos de justo la fuerza que se da en el impacto, es tan grande que las fuerzas de fricción, la normal, todas las fuerzas que están a la vuelta, pueden ser despreciadas. Bueno, acá el caso extremo de que estos estén en el espacio, ¿sí? Como no hay fricción y todo lo demás, la única fuerza que estaría actuando es esta, la que le hace A B y la que le hace B a A. ¿Sí? Sabemos que por tercera ley de Newton, esas fuerzas son del mismo módulo, pero en sentido contrario, como están dibujadas acá abajo. ¿Sí? O sea, la fuerza que B le hace a A, el astronauta B le hace a A, que produce en A un cambio en su cantidad de movimiento. Por eso dice ahí, derivada de PA. ¿Eh? Y al contrario, la fuerza que le hace a B produce un cambio en su cantidad de movimiento. Entonces, como esas fuerzas, si no hay fuerzas externas, ¿ven? Sistema aislado, como esas fuerzas son iguales por la tercera ley de Newton, pero de sentido contrario, si reemplazamos acá, ¿sí? Acá tenemos una suma de derivadas, podemos escribirla de esta manera, ¿sí? Si esa suma de fuerzas, al ser contrarias, me da 0, ¿ven? Y si pensamos un poco en la operación derivada, si la derivada de algo me da 0, significa que ese algo es una Constante. constante. Entonces, si la derivada de la suma de la cantidad de movimiento me da 0, significa que la suma es constante. ¿Ven? Entonces, acá le llamo P a la suma de las dos cantidades de movimiento. Entonces, si la derivada de esa P es 0, significa que P es constante. ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando acá es de que si yo no tengo actuando fuerzas externas, como está pasando acá en estos dos astronautas que se tocan, o si esas fuerzas exteriores son despreciables, ¿sí? La cantidad de movimiento total se conserva, o podemos decir que permanece constante. Es decir, que la cantidad de movimiento antes de la interacción va a tener el mismo valor que la cantidad de movimiento después de la interacción. ¿Sí? Y como acá son dos cuerpos que se están tocando, bueno, este tendrá una cantidad de movimiento P, este otro. La suma de los dos, ¿sí? Se va a mantener constante. No significa que cada uno por separado. Pensemos esta situación. Cuando, por ejemplo, vamos, a ver, cuando juegan a la pelota, y por ahí los sorprende, van a agarrar una pelota en el fútbol, ¿sí? Y una persona que es delgadita con una persona que es un poco más robusta,
¿sí? Y quieren los dos agarrar la pelota, cada uno tiene masa diferente, por ahí velocidades diferentes o iguales. El tema es que cuando se chocan, ¿qué pasa? ¿Cuál es una posibilidad? Piensen, un jugador de fútbol delgado, digamos, y otro más robusto. Se chocan. Y bueno, y el robusto va a ejercer más fuerza sobre el otro. A ver, pero en el toque, ¿cómo es la fuerza? Y bueno, es un impulso, profe. Sí, pero ¿cómo es la fuerza en el momento del choque? ¿Es variable o no, profe? Sí, es variable, como dijimos, sí. Pero la Y va a fuerza ser que le cero, hace supongo. uno al otro, ¿cómo es? Cero, La suma de las dos puede ser. claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que se conserva en la cantidad de movimientos. Sí, pero estamos hablando de que la fuerza, chicos, la tercera ley de Newton, es igual. O sea, la fuerza que apareció ahí en la interacción, por más que el grandote se haya chocado con uno flaquito, en el momento del impacto, la fuerza que el chiquito le hace al grande y el grande le hace al chico es la misma. Por tercera ley de Newton, es igual. Bien. ¿Sí? Entonces, el que tiene más masa, ¿sí? ¿Qué le pasa? A ver, cuando vienen a chocar, cuando se separan, digamos, después Y del el otro choque. va a ofrecer una fuerza de impulso para intentar Sí. no caerse, por ejemplo. ¿O no? A ver, pensemos en otra cosa. Pensemos en un camión y un auto, se chocan. Distintas masas. Después el choque, ¿qué pasa con el auto y el camión por ahí? Cuando se separan. ¿Quién- Uno puede salir volando y el otro se queda más. O sea, uno tiene mayor tendencia a moverse que el otro, Ajá. digamos. Porque el camión, obviamente, yo si choco el camión, no es que los dos van a salir disparados. Tal vez el camión resiste un poco más que el auto, obviamente, tiene una masa muy diferente. Bueno, lo mismo le quería decir con los jugadores. Claro, el flaquito va a salir disparado para un lado y el grande se va a mantener un poco más estable. Capaz que se mueve un poco para atrás, pero Claro, no va a tener un gran cambio en su velocidad, igual que el otro. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros hablamos de que esos dos jugadores están aislados, no hay las fuerzas de fricción, todo lo que está afuera es despreciable. Cada uno tiene una cantidad de movimiento, ¿sí? Porque tiene masa y viene corriendo, los dos. Y cuando chocan y se separan, o sea, después del choque, si el sistema fue aislado, si las fuerzas externas, como les decía, no se tienen en cuenta, se va a conservar. O sea, esa cantidad de movimiento que teníamos antes de chocar, los dos juntitos, el jugador flaco y el jugador más robusto, supongamos que sea 10 la cantidad de movimiento, bueno, después del choque va a seguir siendo 10. Pero ¿qué va a pasar? Como tienen distintas masas, ¿sí? Como bien me decían, el más flaquito es más probable que tenga más velocidad que el más robusto, ¿sí? Pero haciendo la suma, ¿sí? Eh, me da lo mismo, 10. Está la cantidad de movimiento del sistema, que serían ellos dos, es igual antes de chocar que después de chocar. claro. Eso es lo que quiere decir esto cuando hablamos nosotros de conservación del momento lineal. Y eso es lo que nosotros aplicamos en los choques. A ver si aparecen. Acá, ¿ven? Imaginen que estos son los dos jugadores A y B, que vienen con una determinada velocidad
en este momento chocan y después se separan. ¿Ven? Entonces ellos, antes de chocar, tienen una determinada cantidad de movimiento porque tienen una masa y una velocidad. Masa y velocidad. Supongamos que eso le dé 10, la suma de los dos. En módulo, ¿no? O que les dé 0, como en este caso, miren. Puede dar 0 porque uno tiene una velocidad en un sentido y otro en otro. Si tienen las mismas velocidades y las mismas masas, la cantidad de movimiento total puede ser 0. Al momento del choque, ¿sí? Ahí aparece esa fuerza violenta que sube y desaparece, ¿sí? ¿Ven? Después del choque, ¿qué pasa? Cada uno se separa para un lado y para el otro, y si yo sumo la cantidad de movimiento de este más este, me tiene que dar la misma que la cantidad de movimiento que tenía acá. ¿Sí? En este caso, dijimos 0. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí. Bueno, nosotros vamos a tener distintos tipos de choques, pero en todos va a suceder que la cantidad de movimiento se va a conservar, porque las fuerzas externas van a ser despreciables o se pueden considerarse. Estos choques que están descritos acá reciben distintos nombres. Miren, este sería un choque elástico, ¿sí? Por ejemplo, se produce el choque y se separan. Y esto que está acá se llama un choque inelástico. ¿Ven? Se produce el choque, los dos se unen y ambos salen con una única velocidad. ¿Sí? Entonces, El choque aparece ahí. sí, Disculpe, en el inelástico sería la velocidad para el costadito, para la derecha, porque la fuerza que venía de la derecha es mayor. Entonces la fuerza. claro, la velocidad que tenía el A es mayor que el B. Sí, disculpe, la velocidad neta. Es, bien, bien. Bueno, ¿qué pasa con... les decía que en cualquiera de estos choques, ¿sí? La cantidad de movimiento igual se mantiene constante, pero la energía cinética no. En este tipo de choque, que son elásticos, en realidad perfectamente elásticos se dice, que es un choque que es ideal, que no existe en la vida que nosotros vemos, ¿no? A nivel macro, lo que sucedería es que la energía cinética también se conserva. ¿Qué pasa? La energía cinética que tiene el sistema antes de chocar es igual que después. En la realidad no sucede porque la energía cinética que traen los cuerpos antes de chocar, después de chocar, si bien adquieren una velocidad y vuelven a tener energía, también hay una pérdida en energía en el ruido, ¿sí? En el impacto mismo, que es lo que yo escucho, por ejemplo, en un choque. ¿Sí? Eso también es energía. En el ideal elástico perfecto, la cantidad de movimiento y la energía cinética se conserva. Y en el caso de los inelásticos, no. La cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no. Hay pérdida de energía cinética. Uno de los inelásticos puede ser este, en el que los dos cuerpos se unen y forman uno solo, ¿sí? Que adquiere una única velocidad. Por ahí se puede dar en los choques cuando dos cuerpos se incrustan y, ¿sí? Viajan solos. En el caso de los jugadores de fútbol, se chocan pero se separan, ¿sí? Sería más parecido a este choque que a este. Esto por ahí típicamente se dice dos esferas de arcillas, dos albóndigas, no sé, algo que se pegue, digamos, y después del choque permanezcan juntas.
¿Estamos? Perfecto, profe. Sí. Bueno, fíjense que acá nosotros estamos hablando de choques en una dimensión. Pero los choques también pueden ser en más dimensiones. Por ejemplo, los de un auto y otro que vengan en distintas calles y se cruzan en una esquina. Uno viene, supongamos, por la calle de la universidad, la que atraviesa la universidad, y otro viene por la Prida. O sea, a 90 grados, póngale. Con cualquier esquina que ustedes vean, ¿sí? Uno horizontal y podemos considerar otro perpendicular. Bueno, ahí habría un choque en dos direcciones. También pasa que la cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? Para cada dirección. Y la energía cinética, si es elástico, perfecto, también. Y acuérdense que la energía cinética no es vectorial, o sea, es escalar. No tiene necesidad de dirección. Bueno, y para terminar hoy, vamos a ver este dispositivo que se llama péndulo balístico, que se usaba para medir la velocidad de las balas. ¿Sí? Fíjense cómo está formado. Es un bloque simplemente de madera que tiene una masa mucho mayor que la masa de la bala, ¿ven? La bala viene acá, ¿sí? Que puede salir de un aire comprimido, de un rifle, de algún dispositivo que la dispare, ¿sí? Este bloque de madera está quietito y el arma, digamos, está muy cerquita, ¿no? Del bloque, no está muy lejos. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo funciona esto? Impacta, ¿no es cierto?, la bala en el bloque, se incrusta, ¿ven? Por eso aparece ahí dentro del bloque de madera. Y al momento en que se incrusta, esto deja de estar quietito, ya el sistema bloque bala se desplaza, ¿sí? Se desplaza a una determinada altura I, que les aparece acá abajo. Por supuesto que esto oscila, ¿no es cierto? Va y viene, y hasta que se queda quieto, ¿no? Pero si nosotros medimos esta altura, ¿sí? Simplemente esta altura, y con una balancita sabemos cuánto tiene de masa la bala y cuánto tiene de masa el bloque, aplicando los dos principios de conservación que vimos hasta ahora, que son de energía y de cantidad de movimiento, podemos averiguar qué velocidad traía la bala antes de chocar. ¿Mm? Y era una forma, digamos, de averiguarlo previo a los dispositivos modernos que hay con sensores que pueden detectar el paso de algo que se mueva tan rápido como una bala entre dos puntos, ¿no? Y nosotros siempre lo damos a esto, lo mantenemos por el hecho de la belleza que tiene de que sencillamente con una regla, midiendo esta altura y con una balanza que vamos al kiosco y medimos qué masa tiene cada uno de estos, podemos averiguar esa velocidad sin ninguna cosa más que esos instrumentos de medición sencillos. Claro, profe, o sea, si estuviéramos en la presencialidad, eso nosotros lo hubiéramos hecho en forma de experimento, ¿no? Se puede hacer, sí. Nosotros en el laboratorio lo que tenemos son los bloquecitos esos que chocan, los carritos, ¿sí? Que seguramente los profes les van a mostrar una simulación, o si ustedes buscan las simulaciones estas que vienen usando, las FETs, también ahí aparece y les pueden cambiar ustedes las masas, las velocidades y ver qué pasa. Pero hay un dispositivo, un equipo
que en la universidad no lo tiene para hacer esto, ¿no? Podría adaptarse, pero no lo tiene. Entonces, veamos cómo funciona esto. A ver, yo tengo el bloque, masa M grande, la bala, masa M chica, ¿sí? Velocidad de la bala, esto tiene velocidad del bloque igual a 0, ¿sí? Y después de chocar, dijimos que esto, le vamos a sacar una foto ahí, ¿no es cierto? Porque esto choque y hace esto, ¿no? Oscila, pero nos vamos a quedar con ese momento, el primero. Y nosotros podríamos medir esto. H le vamos a poner, o I, lo mismo. También podríamos medir este ángulo. ¿Cuál es el máximo ángulo que adquiere luego del impacto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué tengo antes del choque yo? Dijimos que la conservación de P me dice que la cantidad de movimiento antes del choque es igual que la cantidad de movimiento después del choque. En este caso, yo tengo dos cosas, ¿no es cierto? Dos que componen mi sistema. La bala y el bloque. Entonces, la suma de la cantidad de movimiento, en este caso como son dos cosas, ¿sí? P de la bala más P del bloque, ¿sí? Antes de chocar, tiene que ser igual al P de la bala más P del bloque después de chocar. Yo antes de chocar tengo masa de la bala por velocidad de la bala, ¿sí? Y este bloque, como está quieto, su cantidad de movimiento no desaparece, 0, ¿sí? ¿Y qué tengo después del choque? Resulta que la bala se me incrustó acá, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener un choque de tipo Elástico. inelástico, ¿sí? Ah, no, claro, porque la empuja, sí, 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 tienes razón. Se mete dentro, ¿sí? Se incrusta y a su Claro, vez claro. lo empuja. Si fuese elástico sería que la bala sale disparada al otro lado y el otro para el otro lado. Rebota, digamos. Claro. Exacto. En este caso no pasa eso, es inelástico, o también le llaman choque plástico. Entonces yo tengo una sola cosa, masa de la bala más masa del bloque, con una única velocidad, ¿sí? Y podemos llamarle U, ¿sí? Es decir, que esto apenas llega a la bala, se incrusta aquí, ¿sí? Sale con una velocidad U. Esta velocidad U es justo después de chocar. ¿Qué pasa después? Este sistema, ahora lo miremos con ojo, después de chocar, o sea, con la bala incrustada, ahí, y todo esto, las dos cosas juntas, con velocidad U, ¿sí? Va a hacer oscilar esto, por eso se llama péndulo, y va a llegar un momento en que aquí, la velocidad que va a tener acá, vamos a decirle U final, vale 0. Y acá podemos llamarle U inicial. ¿Se entiende la situación? ¿Sí? Vino la bala, antes de chocar tenía esto, nada más, cantidad de movimiento, porque este está quieto, cantidad de movimiento 0. Entonces la suma
de la cantidad de movimiento antes de chocar es esto. Y justo después de chocar, que sería esta situación, antes de que oscile, digamos, se incrusta la bala, ¿sí? Y el sistema, el bloque bala, adquiere una velocidad que eso hace que oscile y llegue a separarse un determinado ángulo máximo, ¿sí? Y después, bueno, va a caer y que se hasta que se detiene. Pero nosotros vamos a poner la vista en esta situación. Justo después del choque, ¿sí? Tenía una velocidad, ¿sí? Llega el momento de máxima separación o altura en que la velocidad se anula. Entonces, si nosotros lo pensamos a esto en términos de conservación de la energía, despreciando la fricción, ¿sí? Podemos hablar de que esto tiene ¿qué tipo de energía cuando adquiere la velocidad u? Energía cinética. Cinética, muy bien. ¿Y qué pasa con esa energía cinética a medida que este bloque va subiendo? Va, o sea, está en aumento o va disminuyendo, sería. O sea, cuando va La energía cinética va disminuyendo, porque acá, ¿qué pasa? Cuando llega a la máxima separación, en cero, es cero la velocidad, va entonces la disminuyendo. energía cinética es cero, ¿sí? Entonces acá tengo energía cinética inicial, digamos, y una energía cinética final, cero. Es decir, que hay una variación de energía cinética. Sí, ¿no es Sí. cierto? Bien. La energía cinética fue bajando. ¿Pero qué dijimos nosotros? La energía cinética se va a perder, la energía se pierde. No. ¿Y qué se logra con esta disminución de cinética? ¿Qué energía va aumentando para compensar esa bajada de cinética? Tengo una, pero no me animo a decirla. Diga, diga. Energía potencial, ¿Por qué? A ver. porque ¿A qué era igual la energía potencial? era igual a la variación de trabajo o delta trabajo, creo, sobre tiempo, o algo así era. A ver. La energía potencial solita era el mgh, el trabajo. Ah, bien, bien. Habíamos dicho que la variación de U era menos el trabajo de la fuerza, sí. Pero por otro lado, habíamos dicho que el trabajo era igual a la variación de energía cinética. Entonces, habíamos llegado a la clase pasada de estas dos, que delta U igual a menos delta K. Es decir, que un cambio en la energía cinética se ve compensado con un cambio opuesto en la energía potencial. ¿Sí? Es decir, que si acá la energía cinética cambió para disminuir, bajó, tiene que ser compensado esa bajada por un aumento en la energía potencial. ¿Sí? Entonces, como acá, si yo considero el nivel 0, este lugar, ¿sí? 0 de alturas, y el bloque junto con la bala llegan a una determinada altura aquí, ¿sí? Yo puedo decir que en este momento, cuando tenía máxima energía cinética, la energía potencial, como dependía de la altura, y yo tomo como referencia 0 aquí, yo puedo decir que no tiene. Pero a medida que el bloque se va desplazando y va adquiriendo más altura, el bloque, sistema bloque bala, va adquiriendo una energía potencial. ¿Ven? Entonces va cambiando esa energía potencial. Entonces, esta disminución de energía cinética del sistema bloque bala, que va disminuyendo, ¿ven? Dijimos, se ve compensada con un aumento en la energía potencial. ¿Se entiende esto? Bien, Sí, profe, profe. se Sí. entiende. Bueno, entonces,
Fíjense que acá no estamos considerando la fricción, no hay nada, ninguna mano, fuerza aplicada que esté modificando esto. ¿Sí? Es decir, que la variación de cinética más la variación de potencial igual a 0. Si hay una fuerza, será igual al trabajo. Ahora, ¿cómo varía la energía cinética? Sería un medio de la masa, que es la conjunta, masa de bala más masa de bloque, por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa de la bala más masa del bloque, por la velocidad inicial al cuadrado. Esa es la variación de cinética. Dijimos que la velocidad final del sistema este es 0, entonces esto desaparece. ¿Sí? Masa mayúscula por un 0 cuadrado. ¿Sí? Más, acá me quedé porque es más variación de energía potencial. mg por h final menos mg por h inicial. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la h final? Esta, o I, como dice ahí en la diapositiva. mg por h final menos mg por h inicial. ¿Sí? O sea, variación de energía cinética es esto que escribí acá. ¿Cómo varía la energía cinética? Inicialmente Disminuye. tiene una velocidad y al final 0. Entonces, final menos inicial es lo que puse acá. Y va disminuyendo. Muy bien. ¿Cómo varía la energía potencial? Aumenta. Final menos inicial. Al final adquiere una altura, inicialmente estaba en altura 0. Aumenta. Eso es lo que está escrito acá. ¿Sí? Entonces, de estas dos, la inicial es la que se me va, ¿no es cierto? Claro, porque sería 0 la altura. Eh, acá, inicialmente. ¿Sí? Sí. Y la final, perdón, acá es más. La final es esta. Y la inicial es 0. Esta. Entonces, esta se me va. ¿Sí? En definitiva, me quedan estos dos términos. Si lo paso a este para el otro lado, me va a quedar mg h final. Y perdón que esto es, esta masa es las dos. Masa del bloque más masa de la bala es igual a un medio masa de la bala más masa del bloque por U inicial al cuadrado. Entonces acá se me van las masas, fíjense, y me queda que la velocidad inicial es 2G por H final raíz. ¿Sí? Entonces, aplicando el principio de conservación de la energía, yo calculo qué velocidad tiene el sistema bloque bala apenas sale del choque, previo a elevarse. ¿Sí? Y yo veo que hay un cambio en la energía cinética, disminuyendo esta, que se ve compensado con un cambio de energía potencial, aumentando esta. ¿Sí? De ese principio de conservación de la energía, nosotros averiguamos la velocidad que tiene el sistema justamente después del choque. Si nosotros nos venimos acá, estamos diciendo que esta velocidad que hemos llamado U0 es esta, justo después de chocar, ¿ven? Por lo tanto, si no perdemos el objetivo de este péndulo, la velocidad de la bala, si la despejamos, es la suma de las masas, bloque bala, por U, que es raíz de 2G
H final y pasa dividiendo masa de la bala. Entonces, de esta manera, fíjense, ¿qué tenemos acá? Para averiguar la velocidad de la bala, ¿sí? Antes de chocar, yo necesito tener cuántos gramos o kilos tienen los dos, la bala y el bloque. Y 2G, G es la aceleración de la gravedad, es conocido, vamos a tomar el promedio. Y fíjense H, ¿quién era el H? Esto. ¿Cuál es la máxima altura que adquiere el bloque con la bala incrustada? Eso yo lo voy a medir con una regla. ¿Sí? Por eso les decía que con una regla y una balanza para obtener las masas son necesarias para después, aplicando principio de conservación de la cantidad de movimiento, principio de conservación de la energía, averiguar la velocidad de la bala de cualquier proyectil. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Bueno, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo quería preguntar, profe, nada con respecto al tema, se superentendió. Quiero preguntarle con respecto a las clases. Ahora tenemos una clase con la de la profe con respecto al trabajo Ah, bien. de dinámica, ¿no? A las 12, si no me equivoco, ¿puede La ser? consulta, creo que sí, así decía. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. No, nada, era para preguntarle eso nomás. Ah, bien, bien. Bueno, a ver, vamos a detener esto.